El día de hoy continuaremos con la tercera parte de nuestra serie, las virtudes del fruto del Espíritu. Continuaremos con esta serie. Como ustedes bien recordarán, hemos visto anteriormente las virtudes del fruto del Espíritu, las cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Hermanos, estas virtudes del fruto del Espíritu Santo nos fueron dadas desde el momento de la conversión, de nuestra conversión, junto con el perdón de pecados y con nuestra salvación. El fruto de la obra del Espíritu se irá mostrando como virtudes espirituales en nuestra vida. Por lo tanto, es importante conocer lo que Jesús nos enseñó de estas virtudes, así como lo que es contrario y lo que es falso o engañoso a estas. Anteriormente, hermanos, les prediqué acerca de la primera virtud, que es el amor. El día de hoy continuaremos con la segunda y tercera virtud, que es el gozo y la paz. Vayamos pues a la segunda virtud, que es el gozo. El gozo como virtud en Jesucristo. El gozo, hermanos, es la segunda virtud del fruto del Espíritu, y el gozo, fue una experiencia constante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el gozo no depende, hermanos, de las circunstancias, sino que el gozo es una característica profunda en la vida de Jesús. Para Jesús, la obediencia al Padre Celestial es su gozo. Ese es el gozo de nuestro Jesucristo. Y por tanto, siempre fue, es y será obediente. Su gozo siempre ha sido permanente en la obediencia al Padre Celestial. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 10 al 11, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que si permanecemos en su amor, podemos imitarlo a Él siguiendo su ejemplo, obedeciendo sus mandamientos. Entonces, su gozo tendrá en nosotros y en nuestro corazón. Habrá gozo en nosotros y en nuestro corazón, y se llenará de gozo nuestro amado Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, nos muestra que Jesús, antes de llegar a predicar a una población, a una ciudad, enviaba previamente, un día antes, 70 de sus seguidores, de dos en dos. Los enviaba por delante a fin de que fueran a pedir posada a las casas y sanaran a los enfermos y anunciaran la venida del reino de Dios. La Biblia continúa diciendo que cuando ellos regresaron a Él, a Jesucristo, regresaron con gozo, comentándole a Jesús que aún los demonios se les sometían a ellos en el nombre de Jesús. Y Jesucristo, hermanos, les respondió a ellos, a estos 70, que eso sucedía porque les había dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, y les había dado fuerza también sobre el enemigo, a fin de que nada les dañase. Jesús les pidió que no se regocijaran porque los espíritus se les sometían a ellos,
sino que les dijo que más bien se regocijaran, porque sus nombres estaban escritos en los cielos. Por lo tanto, se les había concedido a ellos creer en el Hijo del Hombre. Y a continuación, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se regocijó diciendo estas palabras que están escritas en el Evangelio de Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, Jesús sentía gozo cuando la voluntad de su Padre se revelaba por medio de los que Dios había elegido. Como estos 70 discípulos de Jesús que fueron enviados de dos en dos a las ciudades antes de que llegara Jesús a anunciar la llegada del reino de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es que entremos en su gozo, en el gozo del Señor. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, del 21 al 23, cuando el siervo que había recibido 5 talentos llegó con 5 más a su señor, dice el Evangelio de Mateo 25, 21, 23, y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo, hermanos, es una virtud en Cristo que nos ha sido concedida por Él a través del Espíritu Santo. Este gozo está relacionado con el fruto que viene por la obediencia a Él. Lo voy a repetir de nuevo. Este gozo está relacionado con el fruto que viene por la obediencia a Él. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia, hermanos, del gozo de Cristo. Les invito a que exploren estos versículos en la Biblia para conocer aún más de esta virtud del fruto del Espíritu Santo en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que es contrario al gozo en Cristo? Bueno, lo que es contrario al gozo en Cristo, hermanos, es la angustia. Esta palabra tiene muchos significados. Es una emoción, un pensamiento o un comportamiento que tiene características o que tiene la característica de ser muy desagradable. La angustia afecta lo que las personas razonamos, sentimos y actuamos, afectando nuestras decisiones y relaciones con las demás personas. La angustia se refleja en tristeza, temor, enojo, impaciencia y desesperanza. Es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensos que nos quitan la paz y el gozo de Jesús. La aflicción es un sentimiento también profundo de tristeza, de pena, de dolor o sufrimiento que las personas sentimos al preocuparnos por un problema. Está también la congoja. Es
una pena, la congoja intensa e incontenible que se expresa a través de quejas o de llanto. Y también, por último, la adversidad, que se refiere a cuando nos sentimos o nos encontramos en una situación contraria o poco favorable. Y por otro lado tenemos también, hermanos, lo que es falso, lo que es engañoso al gozo de Cristo. Esto es lo satánico, que es el frenesí, que es una perturbación del ánimo en algunas personas que las lleva a excitarse violentamente o a perturbar su ánimo. Tenemos también la histeria, que es una alteración emocional que puede ir acompañada de parálisis y sofocación provocada por una sobreexcitación nerviosa. Y tenemos también el entusiasmo exagerado, que es un sentimiento intenso de exaltación del ánimo que no obedece a una relación proporcional a la realidad y se manifiesta en la manera de actuar y hablar hacia una persona. Hermanos, el gozo en un discípulo de Jesús es una virtud espiritual, por lo tanto, no puede ser circunstancial, es decir, no puede ser consecuencia o resultado de un sentimiento o de vivir una circunstancia específica. Muchas personas sienten contentamiento con el placer de las cosas del mundo, pero el gozo es superior al placer. El Señor Jesucristo, hermanos, disfrutaba de la compañía de sus discípulos, de sus amigos, un compañerismo cristiano gozoso que surge de nuestro interior, el cual es el gozo de la obra del Espíritu de Cristo en nosotros. La tercera virtud del Espíritu es la paz. Veamos pues qué es la paz como virtud en Cristo. La paz es el tercer fruto del Espíritu. Jesús mismo, dice Isaías, es príncipe de paz. En Isaías 9, versículo 6, dice el profeta, inspirado por el Espíritu, porque un niño nos es nacido, refiriéndose a Jesucristo. Hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, o sea, es Dios, príncipe de paz. Además de rey, Jesús, hermanos, también es príncipe. Él sabe más que nadie sobre la paz. Él domina sobre ella y solo le pertenece a Él la paz. Solamente le pertenece a Él para poder darla y la da a nosotros, sus discípulos. Y esto lo podemos observar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice, la paz os dejo, son palabras de Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de las preocupaciones y los afanes. Meditemos esta semana en lo siguiente, hermanos. A propósito de estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. En Mateo 6, verso 23 al 34, dice lo siguiente:
nuestro Señor Jesús. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni segan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús hace una interesante analogía entre las aves del cielo y los lirios del campo con nosotros, hermanos. Dios alimenta a las aves del cielo y hace crecer los lirios del campo, y nos hace ver que el Señor hará cosas más grandes con nosotros, sus hijos, porque ¿acaso no somos nosotros o no valemos más nosotros que esas cosas? ¿No valemos más nosotros acaso que las aves del campo y las aves del cielo y los lirios del campo? Cada día, hermanos, traerá su propia dificultad. Lo dijo Jesús. Jesús, hermanos, nos enseña a que busquemos primero a Dios y su justicia, y Él proveerá lo que Él ya sabe que nosotros, que tú y que yo necesitamos. Entonces, hermanos, no hay razón para afanarnos y preocuparnos absolutamente por nada. Busquemos al Señor, a Jesús, sabiendo que aún en medio de la dificultad, Él proveerá, y por medio de su Espíritu nos dará la paz. El comportamiento de Jesucristo nunca fue alterado por la inseguridad, lo cual refleja la firmeza, y Jesús siempre, hermanos, en su ministerio actuó con total seguridad y firmeza, sabiendo y conociendo la voluntad del Padre. Sus palabras, sus obras y milagros fueron convincentes, y estos produjeron paz en las personas y en los discípulos que fueron testigos de ellos. Al final de su ministerio, Jesucristo transmitió esta paz a sus discípulos, dándoles los detalles de qué era lo que ellos necesitarían después de que Él partiera. Les dijo que enviaría su Espíritu Santo. Les advirtió del trato que recibirían del mundo terrenal.
les dio a conocer la seguridad que tendrían al permanecer en Él en todo momento y circunstancia. Y les dio a conocer su muerte y la trascendencia de ésta para los creyentes. Y todo esto les dio paz y seguridad y firmeza a sus discípulos. Después Jesucristo, hermanos, pronunció la más poderosa y grandiosa declaración de todos los tiempos, que está escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 32 al 33. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta declaración: He aquí, la hora viene, es decir, la hora en que Él tendría que ir a la presencia del Padre. Continúa: y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, en el mundo siempre habrá aflicción. Es un hecho real, y así lo declaró Jesús. Pero también Jesús dijo, hermanos, que confiáramos en Él, porque Él venció al mundo. Él resucitó de la muerte, bajó a los infiernos, liberó a los cautivos, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Esta seguridad de la victoria sobre la adversidad que Cristo nos da, nos llena de paz, hermanos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. La paz, como una virtud del fruto del Espíritu, tiene su sustento en el carácter y en la obra redentora de Jesucristo. Por otro lado, veremos lo que es contrario a la paz en Cristo. Y lo que es contrario a la paz como virtud en Cristo es la ira. Es una emoción compuesta por varios sentimientos negativos que puede dar por consecuencia una relación negativa expresada en forma violenta. También otra expresión opuesta es la discordia, que es la falta de conformidad o la ausencia de acuerdo, la ausencia de acuerdos entre las personas que conviven entre sí o bien que se relacionan de algún modo. Y tenemos también como opuesto la contienda, que es la pelea, la lucha, el enfrentamiento o la discusión entre personas. Y por último tenemos lo que es falso, lo que es engañoso y que tiene una influencia satánica a la virtud de la paz en Cristo, que es la neutralidad. Significa que no se inclina en favor de la palabra y la voluntad de Dios, y ni lo que le agrada a Dios. No toma una posición ni a favor ni en contra. Al no ser firme, la neutralidad no produce seguridad, y al producir lo contrario, inseguridad, es incapaz de producir paz interior. La indiferencia es aquello que no muestra una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona. La indiferencia
lastima y es beligerante porque es indolente y nada le importa. Termino con lo siguiente, hermanos: la tibieza. La tibieza se diferencia de la indiferencia porque las personas tibias sí les importa lo que las dos posiciones diferentes puedan pensar, y por lo tanto trata de servir igual a las dos posiciones, que son completamente antagónicas. En consecuencia, esta postura de una persona tibia carece de firmeza y por tanto no puede producir seguridad y en consecuencia paz. En Apocalipsis 3, 15, 16 dice la palabra del Señor: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es lo que escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, cuando le dice que él, el ángel Jesucristo, conocía las obras de los miembros de esta iglesia, las cuales no eran firmes ni plantadas sobre la roca que es Cristo. Por eso él describe el comportamiento de la iglesia como ni frío ni caliente. Esto es una clara referencia a que no obedecían todos los mandamientos de Dios, sino solo algunos, por lo cual Jesús los rechazaba. Dios, hermanos, no soporta a los tibios o a los de doble ánimo. Hermanos, la mente de Cristo está en total armonía con Cristo y consigo misma. Está en total armonía. La paz significa no tener una mente fragmentada por luchas internas. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo escribe: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el sentimiento de los que ya son de Cristo. Amados hermanos, con corazón agradecido, demos gracias al Señor en este día porque ya somos de Él. Ya no somos más del mundo, hermanos. Ahora somos de Jesucristo y Él nos cubre con su paz. La paz que solo se discierne en el Espíritu y no en el mundo terrenal, el cual el mundo no le entiende porque es contrario a ella y es locura para ella. Jesús, hermanos, pagó por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos de la esclavitud del pecado, el cual nos tenía bajo condenación. Sin embargo, Jesús, por su preciosa sangre, nos hizo libres, hermanos. Ahora no hay de qué preocuparnos. El Señor nos ha dado la paz, la cual protege nuestro corazón y entendimiento, porque ya somos de Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Padre Santo, por la palabra que nos has dado el día de hoy. Permite, Señor, que esta palabra quede grabada para siempre en nuestros corazones y concédenos, Señor, el discernimiento para poderla comprender y para poder ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte, Señor. Concédenos, Señor, la mente de tu Hijo Jesucristo
Y concédenos también, Señor, el fruto del Espíritu. Concédenos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga.